Buenos días, hoy vamos a hacer la clase de diálogo. Para eso voy a compartir la pantalla. Ok. Nosotros vamos a hablar primero de las características del diálogo, también para ello también vamos a hablar un poco del lenguaje oral, de los distintos, además, modos en los que el idioma podría de alguna manera representarse. Y finalmente vamos con la puntuación del diálogo, que sería lo más específico y lo más técnico que vamos a ver hoy. Ok. Bueno, ¿qué es un diálogo? ¿Qué es el diálogo como concepto? Según la Real Academia Española, describe una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o efectos de modo alternativo para intercambiar posturas. Así el diálogo, digamos a nivel de escritura, sirve para transcribir o para contar a nivel de escritura o de palabras cómo fue una conversación oral. El lenguaje escrito, el diálogo es la reproducción escrita de la conversación. El narrador deja de contar él la historia para que los personajes hablen, los personajes muestren de alguna manera sus voces, pero a través de la escritura, nos muestren qué piensan, qué sienten, qué quieren decir en una conversación determinada. Ya igual después vamos a ver ejemplos. Igual los que leyeron el cuento Un regalo para Julia pueden ver muy bien la diferencia que hay entre el narrador que nos va contando lo que sucede y los personajes cuando hablan, cuando dicen lo que sienten, lo que piensa cada uno de ellos. ¿Qué caracteriza el diálogo? Sobre todo la reproducción escrita del diálogo oral. En primer lugar, la naturalidad, porque intentamos tratar de reproducir el habla de cada uno de los personajes, por lo tanto podemos encontrarnos diálogos que tengan algunos un lenguaje muy coloquial, dependiendo del personaje, si es un personaje que habla de una manera muy coloquial, infantil, si por lo menos tratamos de reproducir cómo habla un niño, incluso vulgar. Eso se lo permite el diálogo si nosotros tratamos pues de reproducir mediante la escritura lo que hablaron los personajes. El diálogo también es ágil porque se construye un ritmo y a través de preferiblemente conversaciones o expresiones cortas y dinámicas que permitan al lector entender la interacción de estos personajes. También es expresivo porque no solamente se dicen, de alguna manera se da información a través de los diálogos o se dicen cosas, sino se dicen las cosas de un modo. Entonces uno puede decir las cosas alegre, triste, gritando, llorando. Entonces el diálogo no solo reproduce lo que se dice, sino también el cómo se dice. Y en el diálogo, y eso lo vamos a ver más adelante, se ocupan, uno generalmente ocupa el verbo decir, pero para no repetir el verbo decir, María dijo que lo quería, Juan dijo que también, en vez de utilizar el dijo y todo el tiempo, el idioma tiene pues una amplia gama de sinónimos que expresan que una persona habló. Entonces pueden decir, él dijo, él expresó, él preguntó, él respondió, él gritó, él exclamó, él susurró. Entonces fíjense que son sutilezas de los modos en cómo se dicen las cosas. Eso sobre todo, lo vamos a ver después, es para que traten, cuando pongan diálogos, traten de ocupar verbos distintos. Ok, cuando hablamos de las variedades de la lengua, del idioma, ustedes saben, y bueno, lo saben aquí mismo en la clase, porque pues la profesora no es profesora chilena, es profesora venezolana, y de pronto en algunos momentos ocupa palabras que ustedes no ocupan. ¿Y eso por qué? Porque nuestra lengua española, al igual que todas las lenguas, tiene variedades que dependen de algunos aspectos en particular.
En primer lugar, no tienen que aprenderse estos nombres, pero están las variedades diatópicas, que significa que una lengua se ocupa de manera distinta de acuerdo al lugar donde se vive. Entonces, en México usan unas palabras que no se usan en Chile, que no se usan en España unas distintas a Venezuela. Incluso hay palabras que no solamente cambian en el lugar, también cambian en el tiempo. Entonces hay palabras que usaban nuestros abuelos que ya nosotros no usamos, porque ya no se usan en el país, ya no están como de moda. Entonces esas son las variedades diatópicas. Ya sabemos, cambia el idioma, aunque sea el mismo idioma, pero cambia de acuerdo a la geografía y también al tiempo. Las variedades diafásicas son que el idioma, de acuerdo a los grupos profesionales o especialidades, cambia. Si nosotros ponemos a unos médicos a hablar, ellos van a ocupar una serie de palabras que nosotros en la vida normal no ocupamos. Y que a lo mejor si los oímos hablar ni siquiera los entendemos, porque ellos como que hablan entre ellos, la lengua que ellos conocen, así, nombres de enfermedades, nombres de partes del cuerpo, que uno no ocupa normalmente. O si uno oye, no sé, a dos ingenieros de computación hablando de lenguaje HTML y un montón de cosas técnicas del oficio, pues se entienden entre ellos y nosotros no la entendemos. Entonces hay una variedad de la lengua que tiene que ver con la profesión o con el grupo de alguna manera de especialidad de conocimiento. Y la otra variedad es la variedad diastrática de la lengua, que es que de acuerdo al medio social en el que tú te desenvuelves, puedes tener un tipo de lengua. Entonces hay lenguas que tienen gente que ocupa determinadas palabras, determinados usos de la lengua y que tienen que ver con su nivel cultural y el nivel de conocimiento de la lengua. Entonces, por ejemplo, en los lugares más humildes probablemente haya un montón de gente que ocupe ciertos términos, incluso modos de hablar, que uno incluso los cataloga negativamente muchas veces, pero y también a la gente de pronto de clase muy alta. Aquí en Chile hay todo una marca de esas personas que culturalmente, digamos, económicamente, tienen una diferencia con respecto al resto de la población, pero además hablan distinto. Ocupan formas de habla diferentes. Esas son las variedades diastráticas de la lengua, tienen que ver con el medio social, la clase social. Fíjense que hablamos de estos tres tipos de variedades, pero además de estas variedades hay niveles de la lengua, que van de los más cultos a los menos cultos. El nivel culto es el que uno suele emplear en la lengua escrita, generalmente, por eso es que yo muchas veces les he dicho en los textos que están algunas personas que están ocupando un modo de escribir que no es propio de la lengua escrita, que tiene que ser más formal. Igual que si uno, por ejemplo, está en un ambiente muy formal, un rector en una universidad que está dando un discurso, pues tiene que utilizar la lengua de la forma más formal, más apegada a las reglas de la Real Academia. Ese es el nivel más culto de la lengua. Después viene un nivel coloquial, que es el nivel familiar, el nivel con los amigos, que uno usa la lengua espontáneamente, de conversaciones así, puede utilizar diminutivo, muletillas, incluso en el caso, por ejemplo, de Chile, de nivel coloquial, decir la delante del nombre de la persona, la María, la Juana, que por ejemplo en Venezuela eso es de nivel vulgar, no de nivel coloquial. Y esto tengo que cambiar, lo que se me olvidó. El nivel vulgar es el lenguaje que más se aleja de la norma, que incluso es visto negativamente, que es comerse letras al hablar, utilizar, por ejemplo, muchas groserías, muchos garabatos. Ese es el nivel vulgar de la lengua. Y hay un nivel que no es, no digamos, no es como aparte, porque no se considera ni más culto ni más inculto, que son las jergas. Las jergas son un poco, tiene que ver con las variedades diafásicas de la lengua, pero no del todo, porque son el léxico que ocupan grupos determinados de la sociedad.
Puede ser una profesión, pero también puede ser un grupo de edad, puede ser un grupo, no sé, que tienen que ver con deporte. Entonces, esas variedades de la lengua que utilizan pequeños grupos específicos. Esas serían las jergas. Y utilizan palabras muy específicas para nombrar las cosas, etc. Pero los niveles como tales serían el culto, el coloquial y el vulgar. Culto y coloquial son absolutamente aceptables, el nivel vulgar no es aceptable o no es aceptable en determinados contextos. Obviamente nosotros, ustedes que van a ser periodistas, ustedes van a ocupar en los medios de comunicación el nivel culto, porque el nivel culto es el que los medios de comunicación a través del cual comunican, salvo aquellos medios que intentan ser como más populares, que ocupan un poco en titulares o en algunas noticias el nivel más coloquial o más familiar. En cuanto al diálogo, además de estar pendiente de que los personajes, depende a su, ya sabemos, a su lugar de nacimiento o a su profesión o a su nivel social, van a hablar de una determinada manera y van a expresar, nosotros vamos a tratar de transcribir como ellos hablan o como ellos ocupan el lenguaje. De acuerdo a sus características, también hay que pensar que no es lo mismo que hablen dos personas o que uno esté transcribiendo, contando cómo hablan dos personas muy amigas que se conocen mucho, que una persona que conoce por toda la otra. No es lo mismo que ustedes le cuenten algo a su mejor amigo del colegio que se lo cuenten a el director de la escuela. No hay esa relación igual. Entonces, eso, cuando uno va a escribir sobre un diálogo, sucede lo mismo. O no es lo mismo cuando hablan entre adultos o cuando un niño habla niño y adulto, o imagínense empleados hablando entre ellos y llega el jefe. La relación es distinta en relación al jefe. El contexto. No es lo mismo hablar en la privacidad de tu casa con tu mamá, con el papá, con el hermano, que hablar ante un auditorio académico o hablar ante la televisión. Así, el contexto obliga a ocupar determinados términos, a tratar de ser más formal, a no utilizar garabatos. Fíjense cómo va cambiando. En el caso del canal no es lo mismo hablar que escribir, no es lo mismo escribir, pero además, no es lo mismo, si uno va a escribir, no es lo mismo escribir un mensaje de WhatsApp, donde yo, por ejemplo, puedo ocupar la Q sola y ya la gente me entiende que estoy hablando de qué, que si yo voy a hacer un trabajo universitario, yo no puedo hacer eso mismo. Entonces, el canal por el cual se transmite obliga a ocupar la lengua de una manera determinada. Entonces, dependiendo de estas situaciones, tenemos tres registros. Un registro más formal, que es el que uno ocupa en contextos más formales. El informal, que es el de la vida normal, el de la vida cotidiana. Y el inculto, que es ya el que se sale de la norma, que es mal visto, un lenguaje mal visto, que uno dice, ay, tal persona si es grosera, si habla mal. Importante. Cuando uno va a poner un diálogo dentro de un texto narrativo, el diálogo es importante, sobre todo ustedes que van a hacer textos cortos, sea útil para la historia. No poner a los personajes a dialogar por dialogar, a decir cualquier cosa. Ya vamos a aprender el tema de los diálogos implícitos y explícitos, pero saber que intentar en nuestros textos, que son, como dije, textos cortos, hacer diálogos cortos, precisos, no ocupar un diálogo de 5 o 6 líneas de un solo personaje hablando. El diálogo sirve además para conocer al personaje, su psicología, su educación, cómo habla un personaje, uno sin necesidad de decir si la persona es culta o inculta, ya solo el modo que habla, ya yo puedo darle a entender al lector cómo es el personaje. El diálogo además es lo que se dice y cómo se dice, eso lo vamos a saber
gracias a un término que vamos a estudiar ahora que se llama las acotaciones, que las acotaciones me permiten decir cómo dijo la persona determinada frase, determinada expresión que quiso decir. No es lo mismo decir, ven para acá, molesto, que decir, ven para acá con dulzura. Entonces, esos modos se expresan a través de la escritura, a través de las acotaciones. Y finalmente saber que mediante el diálogo uno también puede narrar historias. Imagínense una persona contándole a otra lo que hizo el día anterior. Está contando, es decir, está narrando una historia, pero la está narrando a través de diálogo, porque a lo mejor la persona le va preguntando, le ayuda a decir una palabra que se le olvidó, así se van acompañando uno al otro, pero para narrar, para contar algo. Pero también podemos describir algo, yo describiendo cómo es mi cuarto, pero y se lo estoy describiendo a otra persona y esa persona me pregunta o me dice cómo es el suyo. Entonces, a través del diálogo estoy usando eso como herramienta, pero para describir. También para argumentar, dos personas debatiendo ideas, por ejemplo, para crear dramatismo una acción, porque uno puede expresar una acción determinada. Imagínense un temblor, y ese temblor, cómo reaccionan las personas a través del diálogo, puede ser más dramático o menos dramático. Porque nosotros vamos a conocer cómo es ese temblor o ese sismo a través de lo que están diciendo las personas sobre él, o cómo están accionando, pero a la vez hablando las personas sobre él. Importante. Eso es para cuando les toque escribir el diálogo. ¿Qué está haciendo el personaje mientras habla? Uno no habla así detenido y deja de hacer cosas para hablar. Uno puede hablar mientras se está tomando una taza de café o mientras está moviendo las manos. Así todo eso uno lo puede indicar mediante esa palabra que les acabo de decir antes, que son las acotaciones. Y también saber que ante un diálogo, estar pendiente de cómo yo muestro cuál es la reacción del otro a ese diálogo. También los silencios pueden tener tantos sentidos como los diálogos. Imagínense que yo pongo un personaje pidiéndole matrimonio a otro, Juan pidiéndole matrimonio a María, y le dice, ¿quieres casarte conmigo? Y la respuesta que yo pongo es, María hizo silencio. Obviamente eso dice mucho para el lector. A lo mejor no necesito decir más nada. Ya solo ese silencio pues tiene un significado. Cada personaje tiene una manera de hablar, una extensión de hablar. Importante, si ustedes van a ocupar dos personajes para un diálogo, tratar de diferenciarlos para que el lector le quede claro quién es quién. Recordar usar los distintos verbos en las acotaciones. Ahora vamos a ver qué son acotaciones y no decir todo el tiempo, dijo María, dijo Juan, dijo Pedro, y dijo María, y dijo todo el tiempo el verbo decir, porque es bastante repetitivo. Entonces, ocupar otros, gritó, preguntó, señaló, exclamó, respondió, etc. Ok, ahora viene pues ahora viene el tema, digamos, puntual e importante, que yo quiero que, por favor, me interrumpan si no entienden, que es el tema del diálogo, de la puntuación del diálogo. Antes que nada, les voy a hablar de los términos básicos, para que me entiendan todo lo demás que les voy a explicar. En primer lugar, cuando hablo de frase dialogal, hablo de lo que dice el personaje, de lo que expresa el personaje. Por ejemplo, aquí, hola, ¿cómo estás? Es lo que la persona dijo. Entonces, la frase dialogal es eso. Y la acotación es la frase explicativa al lado que acompaña el diálogo y que indica que una persona habló y cómo lo hizo y que el núcleo de la acotación es el verbo. Ya vamos a ver que hay acotaciones que solo tienen verbo, incluso hay frases dialogales que no tienen acotación.
Pero acá lo primero que yo quiero es que ustedes diferencien. Hay una cosa que es la frase dialogal, que es lo que dijo el personaje, y la acotación, que es la que indica quién dijo y cómo lo dijo, y con el verbo. Entonces, una cosa es lo que dice el personaje y lo otro, el narrador diciendo quién habló, quién no habló, etc. Estas serían estas dos son la base, de alguna manera, de entender todo lo demás. Un tercer término importante es el término interpolación, que se ocupa cuando tenemos un diálogo y son varios diálogos, por ejemplo, y entre los diálogos yo quiero poner una oración o un párrafo narrativo, descriptivo para explicar algo. Y fíjense que no es un diálogo, es una narración, es un párrafo, en este caso narrativo. Está el diálogo: hola, dijo Juan nervioso, vamos al parque, preguntó María con mucha seguridad, y lo que seguiría de frase sería vamos pues, respondió. Pero el narrador, para contextualizar, incluye entre medio de todos estos diálogos un párrafo narrativo. Este párrafo narrativo se llama teóricamente interpolación. Entonces, entiendo que, no sé si todos lo entienden. Vamos, primero la frase dialogal es lo que dice el personaje, la acotación es este acompañante que nos indica quién habló y en algunos casos cómo lo hizo, y la interpolación es esta frase. Puede ser una oración, pero puede ser un párrafo narrativo o descriptivo que va entre medio de diálogos. Aquí están todos los diálogos seguidos y entre medio pongo esta frase para contextualizar o para cualquier otra cosa. ¿Hasta ahí todo el mundo bien? Profe, las acotaciones solo indican cómo lo dijo y quién lo dijo, no indican ni sentimientos ni pensamientos. Sí, todo eso, pero eso lo vamos a ver ahora. Yo quería era solamente que entendieran la diferencia, pero sí, puede ser pensamiento, sentimiento, acción, puede ser, dijo María, en este caso con alegría, sería un sentimiento, puede ser, dijo María mientras se tomaba el café, dijo María llorando. Fíjense que cualquier acción que tiene relación con el momento o cómo dijo María esta frase. Pero a lo que voy, yo narro como si yo fuera un narrador omnisciente y yo sé todo lo que piensan y lo que sienten. En algunos casos, si el narrador es narrador omnisciente, sí, pero puede ser un narrador en primera persona. Hola, ¿cómo estás? Dije yo. Ay, ay, ay. Puede ser, o dijo él y no digo cómo, pues, y no, nunca sé el modo, porque no necesariamente una acotación tiene todas estas, digamos, estas partes. Una acotación puede tener solo el verbo y ya. Hola, ¿cómo estás? Dijo. Hola, ¿cómo estás? Dijo María. Lo que aquí quería en esta parte, eso yo lo voy a explicar después, lo que quiero en esta parte es que sepan, tengan claro, cuando yo diga frase dialogal, a qué me estoy refiriendo, y cuando diga acotación, a qué me estoy refiriendo, para poder explicar lo demás, porque si no les voy a estar hablando de acotación y no me van a entender. Eso es lo que quería en esta parte que entendieran. Es la base para entender lo demás. Todo lo demás lo voy a explicar más adelante. Ok, seguimos. Hay dos tipos de diálogo, solo que este se divide en dos maneras de llevarlo a cabo. Un primer tipo de diálogo es el diálogo implícito, y el diálogo implícito es cuando no aparece textualmente lo que dicen los personajes. No aparece la cita del personaje, sino es el narrador que un poco nos resume, ya yo se los voy a explicar mejor y con ejemplo, simplemente el narrador resumiéndonos lo que dijo el personaje. Y el diálogo explícito es cuando ya se ve lo que dijeron los personajes, se ve textualmente lo que dijeron ellos, con sus propias palabras. Entonces veamos un ejemplo de diálogo implícito. El diálogo implícito primero, el narrador resume o expresa con sus propias palabras lo que dicen los personajes.
No lleva ningún tipo de puntuación en particular, de ni comillas, ni guiones, porque los diálogos no hablan, los personajes no hablan textualmente. No estás copiando textualmente lo que dice un personaje, sino es el narrador resumiéndolo. Lo que sí que se ocupa la palabra que, cuando uno va a resumir lo que dijeron los personajes, y ya van a ver los ejemplos. Fíjense que los personajes no hablan directamente, sino que el narrador lo hace por ellos, como si fuera un traductor. Fíjense, Pablo le dijo a María que la quería. ¿Qué realmente le dijo Pablo a María? Te quiero. Si fuera dicho por la voz de Pablo, Pablo le dijo a María, te quiero. Esas son palabras textuales. Pero el narrador lo pone como si fuera parte de la narración. Pablo le dijo a María que la quería. Fíjense que está todo en tercera persona. Les hago el ejemplo muchísimo más enfático. A lo mejor Pablo le dijo a María, mi amor, te quiero, eres la mujer más bella del planeta, estoy enamorado de ti, me quiero casar contigo. Todo eso se lo dijo Pablo a María, pero el narrador lo resume y simplemente pone, Pablo le dijo a María que la quería. No oímos a Pablo. Juan dijo que quería ir a la fiesta. A lo mejor Juan dijo, ay, tengo muchas ganas de ir a la fiesta. En primera persona, óiganlo. Estoy con muchos deseos de ir a la fiesta, ya me compré ropa, estoy feliz. Todo eso dijo, pero el narrador lo resume. Juan dijo que quería ir a la fiesta y está en tercera persona. Y está incluso la partícula que. Otra forma de diálogo implícito que nos funciona muy bien, sobre todo para ustedes que van a tener que hacer textos cortos, es para los saludos o para las despedidas. En vez de explicar, de poner, hola, dijo Juan. Hola, ¿qué tal? Dijo María. Bien, dijo Juan. Así, en vez de poner todo eso textual, que es una convención y que no le añade nada al texto, uno simplemente escribe, ellos se saludaron. Y ahí se sobreentiende que hubo un diálogo. Por eso se llama implícito, porque no es explícito, no se muestra, queda implícito. Ellos hablaron de lo que había sido su vida antes de conocerse, pero no sabemos que hablaron y hablaron que esto fue lo que resumió el escritor de lo que hablaron, pero no los leímos a ellos. No oímos a ellos con sus palabras diciendo, ellos hablan así, él le dijo que antes de conocerla él había sido muy infeliz, ella le dijo que antes de conocerlo ella había estudiado mucho y había hecho incluso un doctorado. Ellos lo hablaron, pero el autor lo resume con esto. Por eso se llama diálogo implícito, porque la cita textual del diálogo en sí misma no aparece. Fíjense que no hay, aquí no dice ellos se saludaron entre comillas, no, así nada de eso. Eso es un error porque no expresaron la palabra saludaron. Es la manera en que el escritor, el narrador lo está resumiendo. Entonces no lleva ningún tipo de comillas ni de guiones. Cuando el narrador resume o dice con sus palabras lo que dijeron los personajes. Esto es muy distinto al diálogo explícito. En el diálogo explícito ya el personaje habla directo. Entonces el diálogo explícito se divide en lo que vimos antes, frase dialogal, que es lo que dice el personaje, y la acotación, que es el verbo, el personaje que habló, un poco todas las indicaciones en relación a esa frase dialogal. Podemos ocupar únicamente el verbo, te quiero mucho, es la frase dialogal y la acotación, te quiero mucho, dijo el niño con un bostezo mientras se rascaba la nariz. Así vemos mucha más información en relación al niño y a lo que dijo. O podemos simplemente poner, y ya vamos a ver cuando uno lo hace y cuando no, simplemente poner el diálogo solo, la frase dialogal sin acotación. Porque imagínense que nosotros vengamos con una historia donde está María, hablan primero, después Juan, después María. El lector ya le queda claro que después va a hablar Juan. Entonces, a lo mejor no necesitamos ocupar la acotación.
porque ya al lector le queda claro quién habló. Entonces, eso es una cuestión de ustedes como narradoras revisar y revisar el texto para darse cuenta de que, si queda claro quién habló, le quedó claro. Si no queda claro, hay que poner a juro la acotación. Hay que poner que quien lo dijo fue el niño al lector. Igual lo van a ver con ejemplos y les va a ser más fácil. Importante entonces diferenciar primero el implícito, no tiene ningún tipo de puntuación porque es el narrador resumiendo lo que dicen los personajes. En el explícito ya hablan los personajes, son ellos los que se expresan. Fíjense que están expresando, aquí está en tercera persona y aquí está en primera, yo te quiero mucho. Entonces el niño hablando, diciendo yo te quiero mucho. Si fuera implícito, sería diciendo, el niño le dijo a su mamá que la quería mucho. ¿Ven? No está dicho en primera persona. El diálogo explícito, como dije antes, se divide en dos tipos. El diálogo de comillas, que también se llama explícito dentro del párrafo, o el diálogo de guiones. Vamos primero con el diálogo de comillas. El diálogo de comillas se usa cuando dentro de un párrafo narrativo, descriptivo, en un párrafo donde tú estás contando algo, tú requieres introducir un diálogo a un personaje hablando, a uno o máximo dos diálogos en un párrafo, no mucho, no llegar un párrafo de miles de comillas porque el lector se va a enredar mucho. Entonces, miren este ejemplo. Aquí están una narración, Juan y María se citaron en el parque, el día estaba hermoso, cuando la vio él no lo podía creer. Juan le dijo, estás bella, María. Ella se sonrojó, tú también estás muy guapo, le contestó. Fíjense, un párrafo narrativo, dentro de él, insertado dentro de él, dos diálogos. El diálogo de él y el diálogo de ella. Fíjense, las diferencias. Si la acotación sería el nombre del personaje con este verbo dijo, Juan le dijo, si va antes, miren lo que se ocupa, dos puntos. Abro comillas y la primera letra en mayúscula. Eso es una regla, aquí está. Esta es una regla que ustedes pueden anotar, tenerla. Igual yo les voy a mandar una guía, aparte de este PPT y del video, una guía donde está esto, pero fíjense, ocupo el verbo, los dos puntos, abro comillas, mayúscula, cierro comillas, punto. Importante, abrir y cerrar la comilla, porque si no el lector no sabe dónde terminó el diálogo. Pero si primero va el diálogo y luego la acotación, no se ocupan los dos puntos, sino se ocupa una coma. Fíjense que es distinto. Si el verbo va primero, dos puntos. Si el verbo va después, una coma. Esa es la regla con las comillas, con el uso del diálogo de comillas. ¿Les queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Está claro, profe. Perfecto. Ahora viene este que es el que puede complicar un poquito más, pero es fácil. También uno aprende la regla y es fácil. Ok. Y yo les voy a ir explicando cada uno de estos casos, pero esto es una historia. Aquí comenzamos con una narración. Primero, Juan y María se encontraron en el parque, el día estaba gris, era casi imposible detenerse en la belleza del paisaje y de las cosas. Hola, dijo Juan. Hola, respondió María. Vamos a sentarnos. Ahora les explico esto antes de que se angustien. Les voy a explicar cuando la acotación está en el medio. Me parece bien. ¿Qué me interesa que vean acá? Cómo empezamos un texto con una primera acotación en la cual indico que quien habla es Juan, una segunda acotación que está en el medio de la frase, y ya vamos a aprender cómo se hace, de la frase que dice María es hola, vamos a sentarnos, y entre medio de la frase yo pongo la acotación. Y ya la tercera, como ella fue la que habló y dijo vamos a sentarnos, y la respuesta me parece bien, pues queda lógico que es Juan el que las dice. Entonces aquí no hay ningún tipo de acotación, no hace falta. Acá viene
lo que llamamos antes una interpolación, una oración narrativa, completamente narrativa, que divide este diálogo como para darle un aire, como para contextualizar, como para explicar en dónde están, y después sigue el diálogo, un diálogo un poquito más largo en el cual habla Juan, y Juan, la acotación también está en el medio. Y eso, ya eso nuevamente se los digo, se los voy a explicar. Ahora responde aquí, fíjense que ella pregunta, comentó, fíjense que los verbos van variando para no ser siempre el mismo dijo. Él le responde y finalmente hay un último párrafo también narrativo que culmina con un llamado a finalmente una frase final que yo lo podría hacer de dos maneras. Si yo pongo el tú a mí no dentro de este párrafo, si lo pusiera aquí, lo tendría que poner entre comillas porque es parte del párrafo. Pero si yo pongo los dos puntos y aparte pongo el tú a mí no como oración, esto es como un abreboca a la oración que viene aquí, que sería la frase dialogal, ahí va con guiones. Entonces, si estuviera dentro de este mismo párrafo, tendría que ir entre comillas. Y bien lo podemos ocupar así. Él la miraba con los ojos insistentes, finalmente ella habló tajante, tú a mí no, puede ir aquí. O dos puntos y abajo, tú a mí no. Pero ahora vamos uno por uno. La primera parte es, todo diálogo comienza con una sangría, es decir, con un espacio de cinco clics en el espaciador, como cualquier párrafo normal. Fíjense que aquí hay un párrafo narrativo, este es narrativo, y ocupa, fíjense, en la misma separación igual que la del diálogo. Tienen todo esto, cada entrada tiene una sangría, igual pasa con el diálogo. Entonces todo diálogo empieza con una sangría, luego viene el primer guión largo, que depende de la computadora, se hace de manera distinta. Por ejemplo, en las Mac se ocupa con mayúscula y una letra que se llama command, y el guión pequeño te sale un guión largo. Hay algunas computadoras que te lo hacen automático, el guión largo, y hay otras computadoras que tú tienes que teclear unos números o simplemente bajarlo de internet. Pero importante es entonces una sangría primero, después el guión largo y después la frase dialogal. Si tú vas a terminar la frase dialogal y no vas a poner acotación, la terminas con un punto. Después ya vamos a ver que nunca queda un guión suelto al final. Eso es un error. Siempre, todo diálogo termina de guiones. Abre con guión y cierra con punto. Todos. Así tenga también acotación. Fíjense, guión, hola, guión, minúscula, porque no hay ningún punto ni nada, y punto final. Frase dialogal, acotación. Y cuando la acotación va a mitad de dos diálogos, hay que respetar la puntuación original de la frase dialogal y colocar la acotación, ahora se los explico en la siguiente diapositiva, y colocar la acotación antes del punto coma de respiro. Fíjense, la frase original sería, hola, punto, estás muy bonita hoy. Entonces yo ubico, si quiero poner por cuestiones estéticas o para darle un aire al lector en la oración, en lo que se está diciendo, quiero poner la acotación acá en el medio. Yo no lo puedo poner en cualquier parte de la frase, tengo que buscar el signo de puntuación de la frase original dialogal. La frase original dialogal es, hola, estás muy bonita hoy. Entonces, si le voy a poner el dijo Juan con entusiasmo, lo pongo antes de ese punto. Nunca va un punto ni nada dentro de la acotación. La acotación va antes del punto, es como si uno estirara la frase, y ahora vamos a verlo aquí.
Esto, hola, espero que estés bien, yo me siento muy mal. Lo lógico es que, fíjense que incluso esta frase dialogal tiene como un ligero cambio. Hola, espero que estés bien, es como una primera parte y la segunda parte yo me siento muy mal. Uno tiene la necesidad estética de poner en medio una acotación. Entonces sería, hola, espero que estés bien, dijo María muy triste, fíjense, antes de este punto puse la acotación con el guión adelante y el guión atrás. Yo me siento muy mal. Entonces fíjense, como si esta oración, fíjense, como si esta oración aquí la estirara, no me deja, no sé, creo que porque está esto. Ok. Es como si esto la estirara y aquí es que pongo la acotación. Bueno, acá con esta computadora no les voy a poder poner guión largo, pero aquí pongo la acotación. Dijo María. Profe, tiene que ser un guión largo. Hay guión largo. Fíjense que a veces las computadoras te los hacen largos de una vez, antes, si los pegas de la primera palabra. Si no se los hace directamente a la computadora o el celular, busquen en el mismo internet. Si no pueden hacerlo, después vamos a ver, y eso se los voy a poner dentro de la pauta, que si no pueden poner el guión largo de forma natural, indiquen al final de su texto que intentaron poner guión largo y no pudieron, para que nosotras sepamos que fue por unas razones técnicas. Pero es importante que sepan que digamos, las reglas del idioma nos obligan a que cuando vamos a escribir diálogo ocupemos el guión largo. Lo que les digo, depende de la marca, la tecnología que ustedes tengan. La tecnología de las Mac es distinta que las tecnologías de otras computadoras. Entonces tienen que mirar cómo se pone, lo buscan en internet, guión largo, y buscan la manera en que se puede hacer con la computadora, con el celular que ustedes tienen. Si no lo logran hacer, por favor indíquenlo al final del texto que ustedes hagan. Pero fíjense entonces si quieren poner entonces la acotación en el medio, tienen que ponerla siempre antes del ese punto o de esa coma, antes. Y esa coma va a quedar externa. Aquí no se puede, aquí no se puede poner un punto. Si ustedes ponen un punto ahí es un error. El punto va afuera. Esto es como si fuera un paréntesis que uno estuviera poniendo casi esta acotación acá en el medio. Entonces la acotación va antes entonces de esta puntuación original. Eso cuando ustedes van a ocupar, a lo mejor ustedes no lo utilizan para el texto, pero a lo mejor en su texto sí lo requieren, y entonces si lo requieren tienen que saber dónde va ubicada esa frase, esa acotación. Bueno, vuelvo otra vez a la pantalla grande. Igual ya ahorita les voy a preguntar si tuvieron alguna duda con respecto a este tipo de diálogo. Entre los diálogos puede haber frases narrativas o descriptivas, que lo que dijimos, no referidas directamente al diálogo, que permiten al lector contextualizarse, como es este caso. Aquí fíjense, diálogo 1, diálogo 2, diálogo 3, y aquí está el diálogo 4. Entre medio, yo puse una oración narrativa para explicar lo que ellos van a hacer. Entonces, esto que está aquí se llama interpolación. Si yo les digo en un texto, yo en este trabajo que tienen que hacer hoy, no hablo de que no les pido que hagan interpolación, pero si yo se los pidiera en un trabajo, ya saben a qué me refiero, que tenemos varias frases dialogales y entre medio pongo un párrafo o una oración narrativa o descriptiva. Información importante, nunca, 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 nunca va un guión suelto al final, nunca.
ni en este caso, ni en el caso de que haya una acotación después. Nunca pueden dejar un guión suelto así. Eso es un error. Y las acotaciones no llevan punto adentro, así. Te quiero, dijo Juan con tristeza, acá iría el punto o la coma, después, no, te quiero, dijo Juan con tristeza, y alguien le pone un punto ahí. Eso es un error, tendría que moverlo, quitarlo de ahí y ponerlo aquí, y ahí sí lo puede poner. Profe, yo decido si es que pongo un punto o una coma, Sí, sí, dependiendo de eso lo que va a decir depende. el personaje. Eso depende. Por ejemplo, aquí lo más lógico es una coma. Te quiero, eres mi vida. Pero también puede ir un punto. Te quiero, punto, eres mi vida. En este caso, funcionan Ah, ambos signos de puntuación y los dos son correctos. Pero puede haber una oración en la que sea una coma o una punto. Lo importante es que no va aquí adentro. No va adentro, va afuera. ¿Ok? Profe, y antes de la acotación tampoco puede ir. No, va hacia aquí no va. Aquí no va la puntuación. Lo que dice, digamos, la regla del idioma es que la puntuación original de la frase dialogal debe ir después de esta acotación del medio. Recuerden que esto solo funciona para las acotaciones del medio. Fíjense qué distinto es. Estas son mucho más fáciles. Hola, dijo Juan, punto. Estas son las que tienen como estas reglas específicas, que es cuando yo pongo una acotación en el medio. Acá, fíjense que es una acotación solamente una al final. ¿Por qué? Preguntó ella mientras sus manos jugueteaban con unas hojas. Es una acotación larga donde estamos hablando no solamente del verbo y el nombre del personaje o el pronombre, sino lo que estaba haciendo ella mientras hablaba. Viene la acotación, después la frase dialogal aquí, y después viene la acotación y ya hay punto final. Aquí también. En la frase dialogal, guión para separar la de la acotación y punto. Igual ustedes les voy a mandar un folleto en el cual, aparte de este PPT, en el cual se explica bien todo esto, que si tienen dudas con algo de eso, buscan el folleto. Mi recomendación que es que ustedes escriban el texto primero, así lo escriban inspirados, porque si se detienen en cada detalle de esto, no van a escribir, digamos, con inspiración, con ganas, y después que terminan de escribirlo y lo van a editar, ahí se buscan a ver si pusieron bien la coma, si pusieron bien las comillas, los guiones, las mayúsculas, las minúsculas. Entonces, esa es mi recomendación. Algunos consejos. No todos los personajes hablan igual, ni en extensión ni en expresión. Ya sabemos que, bueno, un personaje niño no va a hablar igual que un adulto, etcétera. No ocupar el verbo decir todo el tiempo. Fíjense las diferencias en expresión. Ocupen también las admiraciones cuando quieren indicar fuerza. Ben dijo así, no nos dice mucho cómo fue la manera en que lo dijo. En cambio, Ben gritó, ya uno puede incluso si fuera un actor expresarlo, decirlo. Ben exigió, ahí uno siente una modo de expresar distinto. Ben rogó, es un modo de expresar distinto. Entonces, dense cuenta todas las variedades que nos permiten dar cuenta de cómo se expresa una oración en específico. No ocupen, la Real Academia no acepta esto, no ocupen más de un signo de admiración. Nosotros yo sé que lo hacemos mucho todos, yo lo hago también en las redes sociales, en todos lados, pero cuando se trata de medios de comunicación, etcétera, lo ideal es que ocupen un signo de admiración que abre, un signo de admiración que cierra, y sea a través de la acotación que ustedes indiquen el modo en que se está diciendo esa frase dialogal. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos hecho hasta ahora? Acuérdense, diálogo implícito, no tiene ningún tipo de puntuación. El narrador resume lo que dijeron los personajes, lo resumen con sus propias palabras.
Después van a ver igual un ejemplo también de más o menos estructuralmente cómo debería ser su trabajo. El diálogo explícito puede ser de comillas, cuando es dentro de un párrafo, solamente se ocupan cuando el diálogo estás narrando, estás haciendo o estás describiendo y quieres poner a los personajes a decir algo. Ahí se ocupa el de comillas. Y el de guiones es cuando ya los personajes van a hablar más, van a tener una conversación, entonces ocupamos el diálogo de guiones que puedes tener únicamente la frase dialogal terminada en punto o puede tener la frase dialogal con su acotación o puede tener la frase dialogal con una acotación larga y bien explicativa de cómo se dijo esa frase. O puede tener esta acotación en el medio. Son las distintas formas en que yo puedo jugar cuando estoy escribiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que les hable de las próximas clases y de la pauta en específico? También con la pauta, si les queda alguna duda, me la pueden preguntar. Si alguna duda de lo que explicamos hasta ahora. Profe, siempre al final de cada frase dialogal tiene que ir un punto. Siempre. Sí, eso es como una regla que tienen que acordarse porque a mucha gente le pasa eso, que no se acuerda de eso y pone este guión así, entonces se lo pongo que está malo, le pongo que es un error. Entonces es importante que se acuerden de eso. Igual acá por eso está bien marcado. Ok, vamos a hablar primero de las próximas clases y luego les voy a hablar de la pauta. Y yo creo que van a tener tiempo también de hacer algunas preguntas más si las tienen. Lo importante es que el próximo lunes no hay clase porque es feriado. Eso me lo ratificó la coordinación académica. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa semana, para aprovechar, porque ya nos quedaría una sola clase antes del examen, es que ustedes tengan ayudantía, sería la última ayudantía, el martes el grupo 2 y el jueves los grupos, ustedes, el grupo 1 y 3, sería con Connie ustedes, y el viernes 3 de julio yo les voy a las 15 horas, yo les voy a hacer una clase especial que pueden asistir o no, pero que es una clase donde vamos a resolver y volver a repasar todos los problemas de gramática. De acentos, de puntos, etcétera, porque el lunes 6 es la última clase y es argumentación, que es una clase densa, así, una clase larga, y ese día se les envía la pauta del trabajo 4, que es el último antes del examen y que es un texto de opinión corto. El 13 a las 9 va a ser la pauta del examen para todos los grupos por igual al mismo tiempo. Y sobre el examen y las características y los plazos se hablará el día 6 de julio. Ya van a ver cuál es el plazo de realización, el examen, no se angustien, es un trabajo parecido a los que hemos hecho hasta ahora, no es muchísimo más extenso, no, es más o menos muy similar a lo que hemos hecho hasta ahora. Las próximas lecturas que les doy para argumentación, para que vayan entrenándose para el 6 de julio, que tienen que hacer un texto de argumentación, son algunos artículos de opinión que escogí de medios chilenos, de distintas tendencias políticas. Y que es un artículo de opinión muy bonito de la periodista Leila Guerriero en El País de España, que es muy curioso porque es un tema que es los taxis para mujeres en España. Entonces es lo que ella piensa sobre ese tema. Y es muy cortito y uno puede ver ahí como hasta de temas que parecen ligeros, uno puede hacer un texto de opinión contundente. Ok, eso es para que sepan un poco lo que viene. Ahora lo que les interesa, que es
lo que tienen que hacer hoy, preferiblemente hoy, y tienen hasta el miércoles para hacerlo. El trabajo número 3. Para este trabajo les doy dos opciones. Ustedes pueden escoger cualquiera de las que más les guste de estas dos. El primera es hacer o escribir una conversación imaginaria, no real, obviamente, entre ustedes y un personaje famoso de la vida real. Un artista, un político, un escritor, un periodista, pero no Bart Simpson, es decir, no un personaje de ficción, no las hadas, no Harry Potter, no un personaje de ficción. Estamos hablando de un personaje de la vida real. Ustedes imaginándose hablando con su futbolista favorito, hablando con Piñera, hablando con Marilyn Monroe. No importa que sea un personaje real fallecido, pero una conversación imaginaria, pero con un personaje real. Pero al final uno de los dos le va a revelar al otro un secreto. Por ejemplo, Piñera les va a decir que nunca quiso ser presidente. Y ese es un secreto que les va a revelar en esa conversación imaginaria que ustedes van a tener con él. La otra opción, si no les gusta tanto esta cuestión imaginaria, es que traten de reproducir una conversación en su casa con la familia sobre uno de estos temas de coyuntura, la cuarentena por el coronavirus o las protestas en Chile de 2019. Entonces ustedes traten de tratar de reproducir una conversación entre la mamá y el papá, entre su hermano y ustedes eligen quienes van a ser los personajes. Yo les recomiendo que sean dos, para que no se les enrede el asunto. Esa es mi recomendación en esto. ¿Cómo es la estructura? Se trata de una historia completa, pero esa historia va a empezar con una descripción y después sigue todo el diálogo. Solo que el mayor énfasis en el diálogo, más o menos 20 a 25 líneas en este formato, y el narrador en tercera persona. Así que si ustedes con un famoso, es Mireya y Marilyn Monroe, Mireya y el presidente Piñera. No es yo y el presidente Piñera. Estoy narrando en tercera persona, en él, ella, ellos. El primer párrafo del texto, ustedes van a empezar el texto, como muchas de las grandes y buenas entrevistas en periodismo, con una descripción. Y ustedes van a describir o sea el ambiente o sea el personaje con el que ustedes van a hablar, con el fin de contextualizar al lector. Entonces recuerden que las descripciones, lo que vimos la semana pasada, que las descripciones intentan reproducir no solo lo visual, también intentan reproducir a lo mejor olores, texturas, etcétera. Y también el tema de que la descripción puede ocupar adjetivos, pero también puede utilizar otro tipo de imágenes literarias. Entonces, la primera parte de su historia, que va a tener un título y va a tener todo, como cualquier historia que ustedes tengan que escribir, el primer párrafo del texto de 5 a 6 líneas necesariamente tendrá una descripción del personaje o de la casa, dependiendo si elige el tema 1 o el tema 2. Luego Profe, el ¿y cuento. es ¿Cómo? describir a los dos personajes? No, puedes describir a uno, porque si yo voy a describirme a mí hablando con el presidente Piñera, yo puedo describir solamente, Mireya fue a hablar con el presidente Piñera, no sé, su oficina era grande, amplia, luminosa, entonces estoy describiendo la oficina, o puedo decir él era un hombre mayor, de edad, de tez blanca, alto, con un traje elegante, Ya. estoy describiéndolo a él. No Ya. tienen que describir a los dos personajes. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla importante con respecto al diálogo? Que en el texto deben incluir al menos un diálogo implícito, y ya van a ver un ejemplo de cómo en un texto se integra todo esto. Incluir, aunque sea un diálogo implícito, aunque sea un diálogo de comillas, aunque sea uno, y al menos 6 diálogos de guiones con sus acotaciones. Esto es un requisito obligatorio. Todo esto tiene que estar en los textos. El texto se guarda en Word con apellido y sección,
el trabajo se entrega idealmente hoy para dejar a aquellos estudiantes que no tengan internet o que tengan problemas de conexión o enfermedad para entregar hasta el miércoles a las 18 horas. Quienes entregan unos minutos después de las 18 horas y hasta las 7 de la noche de ese día, se le va a descontar 0,5 puntos. Después de esa fecha no voy a aceptar más textos a no ser que la profesora Ingrid les dé permiso de entrega porque tienen un justificativo que entiendo que pueda pasar. Importante, les estoy dando más de 48 horas para hacer este texto. No lo dejen todos al final. Si están con problemas de salud o conexión, tienen que comunicarse con la profesora Ingrid. Un ejemplo de estructura. Este texto no trata del tema que ustedes tienen del que tienen que escribir, pero sí tiene la estructura que tienen que más o menos cumplir, porque cumple con lo que se está pidiendo, una descripción y un texto en el cual haya 6 diálogos de guiones y al menos uno implícito y al menos uno de comillas. Juan y María se encontraron frente al casino de la universidad, se detuvieron un rato en ese patio gris de escasos bancos rotos en los que ya ningún estudiante se sienta. El lugar da la impresión de abandono, parece un desierto, aunque algunos árboles intentan florecer en medio de tanta soledad. A esto se suma que el día está triste y hace mucho frío, hay también un penetrante olor a carne que indica que es hora del almuerzo. Fíjense cómo aquí tenemos una introducción a la conversación con descripción del ambiente, en este caso. Se saludaron y se preguntaron cómo había estado en la clase ese día. Fíjense que aquí hay 2 veces un diálogo implícito. Si ustedes quieren, con uno solo ya tienen eso positivo, pero si quieren incluir más de uno, pueden hacerlo. Entonces se saludaron, en vez de decir hola, hola, ¿cómo estás? Nosotros no los oímos saludar, cómo se saludan, pero lo que hace el narrador es resumir, diciendo se saludaron, o aquí. Podríamos haber puesto explícitamente, ¿cómo fue la clase para ti hoy? Esa pregunta se podía haber hecho así, pero se resumió, dicho por el narrador. Acá entonces empiezan los diálogos explícitos, fíjense que con su acotación estuvo aburrida, dijo Juan, la mía estuvo bien, respondió María y cambió de tema, vamos a tomar algo. Fíjense cómo acá queda muy claro por qué se ocupa la acotación dentro del diálogo, porque cambia de tema ella misma. Acá viene otra siguiente de guiones y ya vamos 1, 2 y 3. Acá una interpolación puse yo, pero ustedes no tienen por qué ocupar interpolación si no quieren, porque no es parte de lo que se les pide. Acá viene un 4.º diálogo, un 5.º diálogo y un 6.º diálogo. Entonces fíjense cómo acá cumple con la pauta de los 6 diálogos. Acá hay uno nuevo con la acotación entre medio, acá hay uno con la acotación al final, aquí hay uno con la acotación al final. Fíjense que acá ustedes esto lo pueden hacer si quieren antes. Ustedes si quieren pueden ocupar el diálogo de comillas antes. Acá se ocupa al final. Entonces le preguntó si quería hacer su polódala. María no supo qué decir. Él la miraba con ojos insistentes mientras le presionaba diciéndole, ¿por qué no me respondes? Finalmente ella habló tajante y le aclaró, soy lesbiana. Fíjense cómo acá hay entonces 2 diálogos de comillas al final. Entonces eso es lo que se les pide en el texto, pero con las pautas específicas que les indiqué. Que las pautas específicas en su caso es digamos, la conversación imaginaria con un personaje de la vida real o una conversación real de su familia en la casa sobre alguno de estos temas de coyuntura del momento. Cualquiera de las 2 que ocupen están bien. Profe, entonces tiene que llevar título.
Tiene que llevar título, eso se los tengo que poner en estas indicaciones, lo olvidé poner, pero sí se los voy a poner ahora. Ya. ¿Alguien alguna pregunta adicional? Al terminar la clase, yo tengo que, bueno, se baja el video y todo eso, eso tarda un proceso más o menos de a veces hora y media, y les voy a mandar, después de eso les voy a mandar la clase y junto con la clase además el instructivo adicional sobre la puntuación del diálogo para que tengan todo ese material y puedan hacer bien sus trabajos. Es de nuestro pues interés que lo hagan lo mejor posible. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional antes de concluir? ¿Están bien? ¿Se sienten? Sí, profe, yo entendí todo al Perfecto. menos. Mi recomendación para todos es esta, y es que, porque además así se escribe, no se deten, si se ponen a detenerse en cada línea a ver si hicieron el diálogo bien, no van a avanzar en el texto. Hagan un primer borrador con lo que ustedes quieren expresar. Terminen de hacerlo y lo revisan y ahí sí le ponen toda la puntuación bien como es. ¿Ok? Bueno, entonces